Hermano, vamos a continuar en este día con el favor de Dios, hablando acerca de esta serie de mensajes que el Señor nos dio bajo el tema la salud de la iglesia, la salud de la iglesia. Y el texto que utilizamos para partir y hablar de este tema se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 27, donde así dice la palabra: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios amado, te doy gracias en este día, porque el Señor me permite predicar tu palabra una vez más. Ruego que bajo la unción de tu gracia tú me permitas predicarla con denuedo, con vehemencia, con claridad y sobre todo, Dios, que tu palabra caiga en corazones, Señor, dispuestos a vivir, a aplicarla, que podamos crecer, ser alimentados con ella. Señor, que ella alumbre nuestro camino, alumbre nuestro pensamiento, transforme y cambie todo nuestro ser, para que llegamos a ser, Señor, a la imagen tuya, Señor, a la estatura tuya, al que nos creó, que fuiste tu maestro, por Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Estuvimos hablando acerca de la salud de la iglesia y estuvimos hablando acerca de unos elementos importantes para que la iglesia sea saludable. Fíjate que en Efesios 5:27 dice: sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y esas cosas semejantes es que esté enferma, que le falte salud, que le falte algo a la iglesia. Estuvimos hablando que esto nos habla a nosotros muy directo, porque nosotros somos la iglesia. No solamente vamos a hablar de la iglesia en términos colectivos, sino también esto trasciende a lo colectivo y aplica a nuestras vidas individuales, por nosotros ser parte integral de la iglesia. Somos la iglesia, somos los que hemos, por la gracia de Dios, nacido de nuevo. Y estuvimos diciendo la semana pasada que uno de los medicamentos indispensables para una iglesia saludable es la predicación expositiva. Y estuvimos hablando y explicando y definiendo qué era eso y cómo eso aplicarlo a nuestra vida. Y estuvimos también diciendo la semana pasada que otro medicamento fundamental es la teología. Estuvimos hablando que no es solamente cómo se nos enseña la palabra, sino con qué se nos enseña la palabra. Estuvimos hablando de la importancia de la teología y la doctrina sana. Estuvimos hablando acerca de la sana doctrina la semana pasada. Estoy recapitulando para nosotros poder llegar hoy a este tercer medicamento o elemento importante para la salud de la iglesia, que es un entendimiento bíblico del Evangelio. Un entendimiento bíblico del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas interpretaciones privadas y opiniones acerca de qué es el Evangelio. Y aunque tiene un denominador común, muchos de los que han tratado de redefinir el Evangelio parten de la premisa que dice es la buena nueva de salvación. Sí, pero encima de decir que son las buenas nuevas de salvación, se añaden unas conclusiones y se añaden unas opiniones basadas a veces por experiencias que han tenido las personas que redefinen el Evangelio, o por la falta de una experiencia, o de una convicción, o de cómo están utilizando la teología bíblica. Y esto se difunde, tal y como muchas veces se dice, y donde cae en esos oídos y en ese corazón, pues son los que la gente empieza a entender y a creer. Por eso es bien importante para la salud de la iglesia tener el entendimiento bíblico de qué es el Evangelio. Y de eso queremos hablar en este día un poco. Gloria al nombre del Señor. Porque particular a la teología, como estuvimos hablando la semana pasada, en el área especial de la vida del creyente es fundamental entender el Evangelio. El Evangelio. El poderlo entender
porque el Evangelio es el corazón del cristianismo. Si nosotros no tenemos una clara definición y convicción de qué es el Evangelio, nuestro corazón como cristiano está deforme, no está completo, está todavía a tientas, está todavía, hermano, que no comprende bien, tiene cosas nublosas, tiene áreas grises. El Evangelio es el corazón del cristianismo. Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 16-17 de la Epístola de Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Fíjense qué interesante esto. Aparte del Evangelio ser el anuncio de la buena nueva que Cristo murió por los pecadores, por nosotros, el Evangelio, el apóstol Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo y expande unas cosas en cuanto al Evangelio muy interesante. Cuando yo veo ese verso, yo veo que él hace el Evangelio algo muy personal. A veces el Evangelio se pone demasiado genérico. La buena nueva de salvación al que al mundo. Y el mundo, pues todo el mundo. Y ahí como que nos excluimos. Lo abrazo, me beneficio de él, pero tengo un concepto genérico de él. Y eso debe tener un entendimiento bíblico claro. Pablo lo hace bien personal. Pablo dice: yo no me avergüenzo. Pablo le está aplicando el Evangelio a su vida personal, donde el creer el Evangelio, el vivir el Evangelio, el respirar el Evangelio, si pudiéramos decir, a él no le causa vergüenza, porque por ser evangélico, creer el Evangelio, va a haber persecución. Por creer el Evangelio y abrazar el Evangelio verdadero y hacerlo personal, viene rechazo muchas veces. Aún de lo de la misma casa, aún dentro de círculos de personas que profesan haber abrazado el Evangelio también, pero tienen un Evangelio distorsionado. El que tiene un Evangelio distorsionado, cuando ve el verdadero Evangelio, aún lo censura. Eso es lo que hace esto interesante y a veces complicado, que cada cual lo redefine como quiere y como entiende. Y Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio. Contemporáneo a Pablo, habían grandes filósofos griegos de aquella época. Pablo no era el único hombre que hablaba con sabiduría. Habían otros hombres, cristianos y no cristianos. Había lo que se conoce en la historia como los genios. Un Aristóteles, un Platón, era contemporáneo a Pablo. La gente oía a esa gente también. Esa gente tenía universidades, esa gente tenía seguidores, esa gente hablaba palabras filosóficas profundas que cautivaban el oído de aquellas personas en aquella época, y muy especialmente a los griegos, que siempre se han caracterizado por ser gente que adoran y le aman el saber, la sabiduría. Y Pablo dice: mira, por el Evangelio yo vivirlo, independientemente de lo que digan otros filósofos y otras personas, el estilo de vida que me pone el Evangelio a mí, que yo he aceptado, yo no me avergüenzo de él, a mí no me da vergüenza. Va más allá de un evangelio genérico, va más allá de un evangelio meramente universal. Él está hablando de un evangelio del cual a él no le causa vergüenza ser evangélico y vivir el evangelio. La palabra evangélico se ha sacado fuera de contexto y simplemente se aplica a una denominación. La palabra evangélico se desprende de la misma palabra evangelio, buen anuncio, buena noticia, pero se aplica a nivel de denominaciones. Dentro del cristianismo, si lo miramos como religión, hay diferentes grandes subcategorías. Una de ellas, el evangelismo, el evangélico, que viene de la palabra evangelio. Ahora, muchas personas ven esto como que es meramente un tipo
título que se le da a cierta sistema de creencia, a un sistema de fe que tiene alguna gente que cree en el Evangelio. El Evangelio es más que eso. El Evangelio es la vida del creyente. El Evangelio es más que un estilo de vida. El Evangelio es la vida. Porque el Evangelio anuncia que Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, es nuestro Señor y Salvador. El Evangelio es la única doctrina que anuncia que Dios vino a buscar a los hombres que estaban perdidos y destituidos de su gloria a causa del pecado. Es el Evangelio el único que llega a la vida del hombre para ponerlo en el lugar en que Dios desde el principio quiso que el hombre tuviera. Es el Evangelio la única doctrina que enseña y llama y compromete a los creyentes y a los que se han convertido a Él, alabado sea el Señor, que ese Cristo es Señor y Rey por encima de cualquier otro Dios. Es el Evangelio. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe? Cuando nosotros a veces vamos a diferentes círculos, ya sea de amistades, de familia, o vamos en la calle, y una circunstancia, alguien, algo que vemos que va contrario a lo que conocemos que el Evangelio nos enseña, ahí es donde tenemos que decir verdaderamente: esto me causa vergüenza o no. Me atrevo a identificarme, ¿sí o no? Porque aquí es fácil identificarme. Esto es la iglesia. Pero para que la iglesia esté saludable, nosotros debemos tener un entendimiento bíblico del Evangelio, no debe causar vergüenza. Otro elemento que yo veo aquí, en este verso del apóstol Pablo, dice que este Evangelio es poder. Cuando yo hablo del Evangelio meramente por decirlo, yo no estoy hablando sin poder. Pero el Evangelio verdadero no solamente es un buen anuncio, no solamente es algo íntimo, de vida, práctico, sino que también es algo que tiene poder en sí. Esa palabra poder ahí viene la palabra dunamis, que viene de la palabra dinamita. El Evangelio es dinamita. Explota. Donde el Evangelio llega de verdad, explota lo que sea. Explota el corazón duro, explota la mente cautiva, explota el poder del diablo, explota el yo del hombre, explota lo que toca el Evangelio. Mi alma alaba la gloria de Dios. Es poder para salvación. El Evangelio transforma. El Evangelio es algo personal. Vamos, Dios. Uy. El Evangelio salva al hombre pecador. De eso no debemos avergonzarnos nunca. Fue a través del Evangelio que Dios nos salva. Se lo hizo un anuncio, se lo dijo una buena noticia: Cristo te salva, Cristo te ama, Cristo te perdona, Cristo viene. Y ese día, y esa palabra activó algo en nosotros, explotó algo en nosotros y dijimos sí. Y hubo una aceptación de Cristo como Salvador. Pero a partir de ese momento, ese Evangelio ya viene a ser parte integral de mi vida. No puede ser simplemente un título, no puede ser simplemente un slogan en mi vida, una etiqueta. Es mi vida. Yo no puedo vivir otra vida. Una vez el Evangelio entra en tu vida, es el Evangelio. Por eso el Señor dijo: no se puede servir los señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Es total, es radical. Ya más adelante vamos a hablar acerca de eso. Y el Evangelio necesita un ingrediente fundamental: es fe. El Evangelio se recibe por fe y en el Evangelio se vive por fe. Sin fe no se puede. Aquí donde vienen y se han desprendido muchas redefiniciones erróneas del Evangelio, cuando queremos intelectualizar el Evangelio. El Evangelio en ningún momento, yo hablo aquí dando cabida a que el Evangelio es algo que se pueda estar
razonando o analizando por mera astucia o inteligencia humana. Sí cambia la razón, sí aumenta la razón, sí aumenta el saber, sí es algo que uno lo entiende, no lo malinterpreta, pero su aplicación no puede ser meramente por el mero saber, requiere fe. Porque inmediatamente, mire la conexión que hace Pablo con el Evangelio, algo que es una doctrina del Nuevo Testamento, citando algo que escribió Habacuc en el Antiguo Testamento. Dice, el justo por su fe vivirá. Y cuando tú miras ese texto y tú lo empiezas a desglosar, tú dices, ¿por qué Pablo hace una conexión entre una doctrina del Nuevo Testamento con el Evangelio? Y lo atacha, lo amarra con una palabra que dio un profeta del Antiguo Testamento, por el elemento de que el Evangelio es práctico en la vida del que lo cree. Por eso dice, el justo por su fe vivirá. Es por fe que se vive el Evangelio, es porque fue por fe que lo recibimos. Oímos, por lo tanto creímos. Lo recibimos en fe, lo tenemos que seguir viviendo en fe. El Evangelio no es una cosa que tú lo recibes en fe y después lo intelectualizamos. Aquí es donde entonces se tiene que redefinir, porque cada cual piensa y ve las cosas de un punto de vista diferente. Pero el Evangelio no es algo que está sujeto a puntos de vista. El Evangelio es el Evangelio y punto. O sea, si es blanco, es blanco. Yo no lo puedo poner tornasol. Es blanco, es blanco. El Evangelio demanda fe, porque solamente en fe es que se puede tener ese cambio radical que produce el Evangelio del creyente. ¿Me estoy dando a entender o no? Es por fe. Una iglesia saludable está llena de personas que tienen un corazón por el Evangelio. No quieren tener un corazón por el Evangelio. Y tener un corazón por el Evangelio, ¿qué es eso, pastor? Es un corazón por la verdad. Es un corazón por la verdad. Es un corazón para poder tener una presentación clara de Dios mismo en relación a nuestras necesidades, a las del mundo. Dios, por a través del Evangelio, lo que vino fue a satisfacer la necesidad del ser humano. Dios no tenía que crear, Dios no tenía que morir en una cruz, Dios no tenía que resucitar el tercer día para ser Dios. Él hizo eso para satisfacer la necesidad nuestra. Y ahora que hemos abrazado el Evangelio, que Él nos salvó a través de este Evangelio, nosotros como sus representantes, hijos e hijas y creyentes, debemos también que propagar eso fuera. Aquellos que todavía no lo han conocido, que lo han oído, pero en ellos no se ha hecho una realidad, porque su fe todavía no les ha permitido a ellos creerlo. Como ya pasó contigo y pasó conmigo. Eso es nuestro deber. Tenemos que tener un corazón por eso. Eso va a traer salud a tu vida y a la mía y a la iglesia. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo. Al apóstol Pablo le llevaron frente a reyes que no creían en Cristo, que creían en la mitología romana. Y le preguntaron, ¿tú predicas a Cristo? Y él dijo, sí. A Pablo le cortó la cabeza, lo mató el emperador Nerón. Lo decapitó porque no negó ni se avergonzó del Evangelio. Juan murió por el Evangelio, Pedro murió por el Evangelio, y muchos hombres y mujeres que no conocemos, ahora en este mismo segundo, en países donde el Evangelio es perseguido, mueren por el Evangelio. Debemos tener un corazón por el Evangelio. Ahora mismo en este instante hay gente que